Buenas y bienvenida a este nuevo vídeo de conceptos clave en medicina. Mi nombre es Cristina y hoy estoy aquí para repasar contigo un tema de patología general, lesión renal aguda y crónica. Lo primero, quiero dar las gracias a la academia por darme esta oportunidad, pero también darte las gracias a ti por sacar este rato extra, aparte de todo lo de la preparación, para ver este vídeo sobre fisiopatología. El riñón es un órgano retroperitoneal formado por una parte externa, la corteza, y una parte interna, la médula. Tiene muchas funciones, pero la más importante probablemente sea la regulación de la composición del líquido extracelular. Regula los líquidos y electrolitos. Además, elimina productos de desecho, regula el volumen plasmático y con ello la presión arterial, regula el pH y además ejerce una función hormonal, sintetiza EPO, vitamina D y renina. La unidad funcional del riñón es la nefrona, que está formada por un glomérulo que filtra el plasma y por unos túbulos que procesan ese filtrado para la formación de orina. El filtrado glomerular está formado es un ultrafiltrado de plasma y por tanto tiene la misma composición que el plasma, menos por una salvedad: carece de proteínas. Esto es así porque la membrana glomerular es una membrana electronegativa que impide el paso de proteínas a través de ella y así impedir que se pierdan por la orina. El filtrado glomerular depende fundamentalmente de la permeabilidad de la membrana glomerular y de un juego de presiones, por un lado hidrostáticas que empujan el líquido y por otro lado oncóticas que tiran del líquido. Es por esto que cuando llega la sangre por la arteriola aferente ejerce una presión hidrostática en el glomérulo que empuja el líquido y va a favor del filtrado glomerular. A esta presión se contraponen otras dos: la presión hidrostática del espacio de Bowman, que va en contra del filtrado glomerular, y la presión oncótica capilar, que ejercen esas proteínas que no se han filtrado, que tiran del líquido y por tanto se oponen al filtrado glomerular. En este contexto es importante hablar de la autorregulación, y es que el riñón es capaz de regularse para mantener constante su filtrado glomerular, de modo que ante una situación donde disminuya la sangre que llega al glomérulo, el riñón es capaz de vasodilatar, abrir la arteriola aferente y cerrar, vasoconstreñir la arteriola eferente para aumentar la presión hidrostática en el glomérulo y mantener el filtrado glomerular. El mejor índice para valorar la función renal es el filtrado glomerular, en torno a 120 ml minuto. Habitualmente en una situación estable lo estimamos a través de fórmulas, pero en una situación no estable, por ejemplo un fracaso renal agudo, no nos valen las fórmulas y lo que hacemos es una creatinina seriada o valorar una creatinina de orina de 24 horas. Además hay otros datos de apoyo como la diuresis, proteinuria, etc. La insuficiencia renal aguda es una pérdida brusca de la función renal, donde cae el filtrado glomerular y por tanto aumenta urea y creatinina y otros electrolitos que no se filtran en sangre. Habitualmente se clasifica en tres tipos: la forma prerrenal, el problema está antes del riñón; la renal, el problema es intrínseco del riñón; y la posrenal, el problema está después del riñón. La insuficiencia renal prerrenal es una respuesta fisiológica a la hipoperfusión, es la forma más frecuente de fallo renal y lo que ocurre es que en el contexto de una insuficiencia circulatoria global, por ejemplo una hipovolemia, disminuye la presión de perfusión renal y con ello la sangre que llega al riñón, por tanto disminuye la presión hidrostática glomerular y con ella el filtrado glomerular. Lo que pasa es que como el problema está antes del riñón, estamos ante un riñón sano y por tanto es capaz de autorregularse, es decir, abre la arteria aferente, cierra la eferente y es capaz de mantener una presión hidrostática adecuada para mantener el filtrado glomerular. Además, como es un riñón sano, capaz de reabsorber sodio y agua, habitualmente en orina encontraremos una osmolaridad alta y un sodio en orina bajo, excreción fraccional menor del 1%. Si bien es cierto que esta autorregulación es importante para mantener el filtrado, esto es así hasta cierto punto, porque en una situación de isquemia prolongada o si la sistólica cae por debajo de 80 en una situación en presencia de fármacos que alteren la autorregulación, podemos llegar a una isquemia crítica y acabar transformándose ese fracaso renal en una necrosis tubular aguda, en un fracaso parenquimatoso. El tratamiento de la insuficiencia renal prerrenal es la reposición de la volemia. La insuficiencia renal parenquimatosa, el problema está en el propio riñón. Hay multitud de causas, pero la más importante es la necrosis tubular aguda. Puede ser por isquemia, como continuación de ese prerrenal que se prolonga en el tiempo y acaba necrosándose los túbulos, o por los nefrotóxicos. En este caso, es la forma más frecuente en el hospital y en este caso el fallo es intrínseco renal, de modo que el filtrado glomerular disminuye porque disminuye el coeficiente de ultrafiltración porque es una membrana glomerular dañada. Además, los túbulos también están dañados y son incapaces de reabsorber sodio y agua, de modo que encontraremos en orina una orina con osmolaridad baja y con un sodio alto, excreción fraccional mayor del 2%. El tratamiento es tratamiento de soporte. Finalmente, hablar del fallo renal posrenal, que se produce por una obstrucción a nivel posrenal, que de forma retrógrada aumenta la presión en el espacio urinario, oponiéndose al filtrado glomerular, que disminuye. En este caso, el tratamiento es el tratamiento de la causa. Si es por una obstrucción por una piedra, quitar la piedra; si es por una hiperplasia de próstata, sondar al paciente, etc.
Habitualmente el fracaso renal agudo carece de manifestaciones clínicas, generalmente lo sospechamos por la analítica, por ese aumento de urea y creatinina en sangre, y además aumentan en sangre los electrolitos, todos excepto el calcio, que se une con el fósforo y se quela, de modo que aparece disminuido en sangre. La orina, el sedimento de orina, puede ser de utilidad para ayudar a diferenciar los tres tipos. En el prerrenal tenemos una orina con cilindros hialinos, en el renal cilindros granulosos de células epiteliales muertas, y en el posrenal pues, es variable, en todo caso hematuria, en todo caso urológica. Recuerda que los índices urinarios son muy importantes para diferenciar el fracaso prerrenal del fracaso renal. En el prerrenal tenemos una excreción fraccional menor del 1%, una osmolaridad alta, y en el renal tenemos una excreción fraccional más de 2 y una osmolaridad en orina baja. Finalmente, recordar hacer un resumen de las diferentes causas. El prerrenal es por una hipoperfusión, es el más frecuente sobre un riñón sano capaz de reabsorber sodio y agua, y el tratamiento está encaminado a reponer la volemia. El fallo renal es un fallo intrínseco del riñón, es el más frecuente del hospital y es sobre un riñón dañado, incapaz de reabsorber sodio y agua. El tratamiento es de soporte. Y el fallo renal postrenal es un fallo obstructivo y el tratamiento es encaminado al tratamiento de la causa. Pasamos a la enfermedad renal crónica, que es un deterioro progresivo de todas las funciones renales y que se define como una caída del filtrado glomerular por debajo de 60 durante más de 3 meses o como una lesión renal durante más de 3 meses. Hay distintos grados en función del filtrado y hay multitud de causas, pero la más importante y frecuente es la nefropatía diabética. Sea cual sea la causa, la que disminuya el número de nefronas renales, las nefronas intactas lo que hacen es hipertrofiarse, vasodilatarse y aumentar el filtrado glomerular para mantener ese filtrado, para compensar esas nefronas perdidas. Lo que pasa es que este proceso, que inicialmente puede parecer favorable, a largo plazo va esclerosando el glomérulo y a largo plazo va empeorando la función renal, se van perdiendo más nefronas, de modo que es un poco un círculo vicioso. Del mismo modo, los túbulos inicialmente regulan los líquidos, los líquidos y los electrolitos, pero a largo plazo se van fibrosando, se van atrofiando y van empeorando la función renal. Habitualmente el fallo renal crónico es asintomático hasta que perdemos al menos el 50% de la función renal. A partir de este momento lo primero que aparece es nicturia, aumenta urea y creatinina, aparece anemia por disminución de la EPO, etc. Cuando sigue progresando, cuando tenemos un 25% de función renal, aparece el hiperparatiroidismo secundario, que ahora veremos. Y cuando el filtrado cae por debajo del 15%, aparecen los síntomas urémicos, empezamos a retener también potasio. La causa de muerte en el fallo renal crónico es la enfermedad cardiovascular. De modo que en una situación de fallo renal disminuye la vitamina D sintetizada por el riñón y disminuye el calcio en sangre. Además, el fósforo, incapaz de eliminarse por este riñón dañado, se une con el calcio, lo quela y disminuye todavía más el calcio. Secundariamente aparece un hiperparatiroidismo secundario que a largo plazo va deteriorando los huesos, descalcificando los huesos. El diagnóstico es fundamentalmente analítico y luego etiológico, encaminado a la sospecha que tengamos. Y el tratamiento está fundamentalmente dirigido a frenar el avance, va en contra de esos mecanismos adaptativos y, por tanto, intentar disminuir la proteinuria y la presión glomerular. En casos muy avanzados puede ser necesaria la terapia renal sustitutiva. Nos preguntaron en el 2021 el patrón urinario característico del fracaso renal agudo prerrenal, ¿cuál es? Un fracaso renal agudo prerrenal ante un riñón sano capaz de reabsorber sodio y agua, encontraremos oliguria, sodio en orina bajo porque se reabsorbe, osmolaridad en orina alta. Esto es todo y muchas gracias.